pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Les pasé alguna foto. Andrea, si podemos ponerla. ¿Qué es lo que ves en la publicidad de Norma Piña para su informe? Lo que ves son protestas. El Poder Judicial en la calle, el Poder Judicial protestando, Norma Piña con una camiseta, con el puño en alto, en los 3 minutos que fue a una marcha, y eso es lo que va a informar. Un Poder Judicial que su estrategia fue tomar las calles. El exministro Arturo Saldívar y actualmente en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de nuestra presidenta, deja totalmente callado y también furioso a Ciro Gómez Leiva luego de decir abiertamente en vivo a nivel nacional que la presidenta Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, ha sido la peor titular del Poder Judicial en los últimos años, o bueno, desde su existencia. Decidió que su relación con el presidente AMLO fuera un desafío, obtuvo apoyo de la oposición y dobló la apuesta para que Sheinbaum no ganara. Siempre vimos claramente cómo salió a la oposición, esas reuniones con Alejandro Moreno Cárdenas, con magistrados y más. Todo esto simple y sencillamente lo deja en claro así Arturo Saldívar el día de hoy en su participación con Ciro Gómez Leiva. Vean nada más, mis estimados amigos y amigos peroneros, ya no sabía ni cómo defender a Norma Piña, el propio Ciro, vean nada más, y también exponiendo ya a nivel nacional esto que ya había mencionado él mismo en el programa, Arturo Saldívar, el comunicado de este colegio de secretarios condenando el amedrentamiento contra la elección judicial, que iban a tener represalias, mis estimados amigos y amigos peroneros, y cómo empezaron a, simple y sencillamente a ir en contra de todo esto, para que siguieran las órdenes de Norma Piña. Vamos a verlo. Decíamos al inicio del programa que hoy presenta el que quizás sea su último informe como presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Le da una entrevista al Universal y ahí ella señala algo que hemos comentado nosotros y que creo que es difícil de objetar. Dice: la reforma judicial y la tómbola cambiará proyectos de vida de muchas juezas, jueces, magistrados y magistradas, y en general de funcionarios del Poder Judicial Federal que habían decidido formarse a través de la carrera judicial. Estamos hablando de miles de personas que se venían capacitando desde hace décadas a partir de la propia evolución de los derechos humanos en nuestro país. Es un tema que hemos tocado desde hace tiempo. Arturo Saldívar, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué tal? Más allá de las virtudes, dudas, críticas, sí hay una generación que se va a ir con esta reforma. Buenas tardes. Bien a bien nunca sabremos cuántos buenos o muy buenos jueces y cuántos buenos o muy buenos magistrados que por la razón que sea decidieron no participar en el proceso de elección habrán terminado sus carreras, Arturo. Buenas tardes. Es una generación que se va a perder con esta reforma. Buenos días, Manuel. Ministro, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Sofía. Ciro, yo creo que el tema hay que verlo desde otra óptica. Entiendo que desde su irresponsabilidad Norma Piña quiere envolverse en un discurso emotivo, pero me parece que hay que hacer un análisis de qué es lo que va a informar hoy la ministra Piña y qué es lo que ha hecho desde hace 2 años que llegó a presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Ella decidió que la relación con el presidente López Obrador tenía que ser una relación de confrontación, de desafío al presidente y de descortesías para tratar teóricamente de posicionarse en una independencia judicial
que no estaba en riesgo ni en peligro. Ella fue muy aplaudida en ese momento, todo el año pasado, por la comentocracia, por la derecha, por los partidos de oposición. Y el 5 de febrero de este año, cuando se presenta la iniciativa de reforma judicial por el presidente López Obrador, en lugar de tomar una actitud inteligente, política, de buscar un acercamiento, un diálogo, de tener autocrítica, dobló la apuesta. Se alió claramente con la oposición, claramente. Empezó con un discurso cada vez más confrontativo y desde la Corte organizó lo que ella ha llamado la resistencia. ¿A cuál era su apuesta? Primero, a que Claudia Sheinbaum no iba a ganar. Segundo, que si ganaba no íbamos a tener mayoría calificada. Y tercero, que aún teniéndola no se iban a atrever a una reforma de ese calado. Fue una apuesta terrible. Norma Piña ha sido una pésima presidenta de la Corte, la peor titular del Poder Judicial que yo recuerde. Y aquí hay algo que la pinta de cuerpo entero. Vean cuál es su publicidad de su informe. Les pasé alguna foto. Andrea, si podemos ponerla. ¿Qué es lo que ves en la publicidad de Norma Piña para su informe? Lo que ves son protestas. El Poder Judicial en la calle, el Poder Judicial protestando, Norma Piña con una camiseta, con el puño en alto, en los 3 minutos que fue a una marcha. Y eso es lo que vi informar. Un Poder Judicial que su estrategia fue tomar las calles y la ciudadanía ni se enteró porque nunca acompañó ese movimiento. Que su estrategia fue empezar a otorgar suspensiones en casos que nunca se habían dado suspensiones como las que se llevaron a cabo, y un paro de casi 3 meses con goce de sueldo, y engañar a los trabajadores que estaban en riesgo sus trabajos y sus prestaciones, cosa que cada vez queda más claro que no es cierto. De tal suerte que un Poder Judicial que estaba blindado, que estaba en un proceso de autocrítica, en la soberbia, en la arrogancia, en la autocomplacencia, llevó a un enfrentamiento sin entender que no tenían legitimidad social, que la gente, que el pueblo estaba harto de una justicia que no merece tal nombre. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, las instituciones no son de las personas, las instituciones son del pueblo de México. 1.600, 1.700 jueces y magistrados, juezas y magistradas podrán competir, si así lo deciden, para que el pueblo de México vote por ellos. El resto de los trabajadores del Poder Judicial, a los que alude en esa emotiva entrevista la ministra Piña, pueden estar tranquilos. Se está ya a punto de aprobar en la Cámara de Diputados la ley de carrera judicial. La carrera judicial seguirá fortaleciéndose. Lo único que sucede es que para llegar a juez, magistrado, ministro, tendrá que pasar por las urnas. Esa es la realidad. Una ministra del Tribunal Constitucional de México, que lo preside, y del Poder Judicial, que en su informe lo que va a informar es que el Poder Judicial tomó las calles, tomó partido, son la resistencia, se oponen a las decisiones de los poderes electos popularmente. Me parece que en sí mismo la pinta de cuerpo entero. Pero es tal su ignorancia del cargo que tiene y del momento histórico que vivimos que ni cuenta se da, presume eso y es realmente patético, por decir lo menos. A ver, varias cosas. Uno, primero vamos a escuchar qué dice en su informe. Una cosa es la entrevista, otra cosa es este cartel. Vamos a escuchar lo que informa. ¿Qué hora es, Manuel? Vi una entrevista en TV1 y ahí dice que ella va a informar el año en que el Poder Judicial defendió en las calles la independencia judicial. Ella ya lo adelantó. Vamos a ver, eso sería lo primero. Segundo, nada más subrayar, porque seguramente lo vamos a repetir en nuestros resúmenes de noticias. Arturo Saldívar asegura que Norma Piña ha sido la peor presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia. Lo aseguro, y ahí están los hechos. Los hechos hablan por sí mismos. No es una interpretación personal, cada vez hay un mayor consenso, incluso de quienes la defendían. Está bien. Me llama mucho la atención porque nosotros hicimos la crónica prácticamente todos los días del paro de los trabajadores, de los jueces, de los magistrados. Y que tú digas hoy que Norma Piña los engañó. A los trabajadores, sí, y lo dije aquí varias veces. Tan convencida que muchos de ellos dijeron, estamos en contra de esta reforma y no vamos a participar.
Entonces, decirle a esos jueces o a esos trabajadores, a esas personas que a lo mejor no concitaron la emoción, porque no es lo suyo, no son agitadores sociales, ni tienen la experiencia, decirles que los movió, que los manipuló. Hay que distinguir. Como si fuera una gran titiritera en Norma Piña. Híjoles, Arturo, hay que distinguir, a ver. No es lo que nosotros vimos, no es lo que vimos en las calles. Pues no sé qué vieron en las calles, pero a ver, yo distinguí muy claramente. Hablamos con ellos y entre estuvimos jueces, cerca de ellos todos los días con un enorme respeto a lo que estaban haciendo. A ver, una cosa no son veíamos los jueces, gente que estuviera repitiendo un discurso. Es decir, una son los jueces y magistrados. Ellos tienen tenían la posibilidad de competir y todavía la tienen. Otra cosa son los trabajadores. Yo lo dije siempre, que a los trabajadores se les engañó y es la verdad. Se les dijo que estaban en riesgo sus prestaciones y no es cierto. Y tan es así que afortunadamente son tan hay muchos que se la creyeron 2 meses. Y 3 meses, mientras además le seguían pagando. Pero además hay que decir una cosa, afortunadamente un número importante de integrantes del Poder Judicial Federal están postulándose para la elección de junio del próximo año. Daremos los datos una vez que terminemos la revisión, pero es un número importante que tienen confianza y ahora dentro de la cúpula del Poder Judicial se les llama traidores, se les descalifica, se les censura, se les estigmatiza. Eso nunca lo vimos, tampoco vimos a nadie, ni nadie se reportó que estuviera siendo amenazado. Perdóname, ahorita regresando del corte, como tú dijiste, hubo una manifestación. A ver, tenemos que hacer una pausa. Regresando te lo acredito. Ciro, nos tomó el corte, ibas a decir. A ver, Ciro, se ha dicho que yo miento y que no es cierto que se presionó a trabajadores del Poder Judicial para que no se inscribieran. El 27 de noviembre, el Colegio de Secretarios Instructores del Poder Judicial de la Federación sacó un comunicado. El rubro es: los titulares deben respetar la voluntad del personal de postular a los cargos sometidos a elección. Leo solo una parte del primer párrafo. Sí. Este colegio ha tomado conocimiento de diversos testimonios de personal operativo y mandos medios del Poder Judicial de la Federación relacionados con actos de amedrentamiento, exclusión y faltas de respeto efectuados por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales como represalia u oposición a las postulaciones que se realizaron en virtud de las convocatorias. Refiere la convocatoria y termina el párrafo diciendo: los cuales incluso han creado situaciones con características de acoso laboral. No lo digo yo, lo dicen los secretarios del Poder Judicial de la Federación, lo cual confirma lo que había venido yo sosteniendo. Ahí está. A ver, nada más, una presión que me importa mucho. No sé si te referías a nosotros o a mí en concreto. No, en general. A partir de lo que tú expresaste, nosotros dijimos, no los hemos visto y los salimos a buscar. Los salieron a buscar nuestros reporteros. No encontramos un solo caso. No teníamos registrado, problema nuestro, comunicado del Colegio de Secretarios. No me refiero a ustedes, del Poder Judicial, pero con todo respeto, pues eso y nada es igual a lo mismo, Ha tomado conocimiento de diversos testimonios de personal operativo. A ver, varias cosas. Eso en una redacción no pasa como nota, pero ni de faula, Arturo. Tomado conocimiento de diversos testimonios de personal operativo. A ver, Ciro, varias cosas. Eso es igual a cero informativamente, A ver, Primero, no me referí a ustedes, salieron varias personas, la organización de jueces y magistrados, la de magistradas, a decir que eso no era cierto, que nadie se había quejado. Esto no sé si es informativo o no, simplemente acredita que es un hecho que se presionó, se amenazó, se amedrentó a servidores públicos del Poder Judicial Federal para que no se postularan, que fue lo que yo dije. No sé si es nota o no es nota, ese no es mi tema. Mi tema es que esto acredita. Nota sería una gran nota, por eso. Bueno, esto acredita por lo eso que la yo salimos dije. A buscar, no la encontramos. No la encontró, por ejemplo, Miriam Moreno, que estuvo reporteando a los jueces durante estos No, bueno, eso no, tampoco extraña. No la encontramos, pero ese es problema nuestro. Lo que te digo, y eso es por el comunicado, si lo pueden poner en pantalla, por favor, eso de que como dice ahí, el colegio ha tomado conocimiento de diversos testimonios de personal operativo y mandos medios, pues eso es igual a nada, Arturo. Bueno, que es cuestión de interpretación. Si para ti, diversos testimonios. Si para ti que un colegio de secretarios salga a decir que están amedrentando y amenazando a sus integrantes no es nada, pues entonces no es nada.
Sí, no lo es. Sí, periodísticamente no lo es. No, pero es, yo no estoy haciendo periodismo. Sí, porque yo simplemente pero afirmé nosotros que los estaban amenazando y acredito que los estaban amenazando, punto. Si es periodístico o no, es lo de menos. Lo importante es que se acredita que no mentí. Porque esto que dicen los secretarios, yo lo había tenido conocimiento de muchos testimonios. Y ahí está, un colegio de secretarios diciendo los titulares nos están amenazando. ¿Es periodístico? No lo sé, pero acredita que es cierto lo que yo dije. Es muy periodístico, habría sido la gran nota. El problema es que nosotros no encontramos un solo testimonio. Y a juzgar por este comunicado, pues tampoco. Pero ese es también de nueva cuenta problema nuestro. Entonces, la lectura no sé periodística. Cómo se hizo Tan es así que, perdón, no conocíamos ¿Tú conocías el comunicado, Manuel? Yo lo conocí porque me lo envió precisamente el ministro, Ciro. Yo lo conocí precisamente porque él me lo envió. Antes no. Muy bien. ¿Algo más sobre el tema, Norma Piña? No, pues simplemente habrá el final de este periodo. Habrá que esperar, como tú dices, el informe. Yo creo que pues no tiene más que informar que el Poder Judicial salió a las calles, que le faltó pericia, inteligencia para poder llevar las riendas del Poder Judicial. Y se me olvidaba la última trampa que quiso hacer. Recuerden cuando no le alcanzó para los 8 votos y entonces en plena sesión quiere cambiar la votación a 6. Creo que ha sido muy descarada la oposición a un gobierno, a un proyecto por parte de Norma Piña, de la mayoría de la Corte y de un grupo importante del Poder Judicial Federal. Afortunadamente se está avanzando ya hacia una reforma judicial muy sólida, muy contundente, que esperemos que nos dé un mejor Poder Judicial. Y también a propósito de eso quiero aclarar que en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo no hemos tenido ningún problema con los registros. Todos los registros se hicieron en nuestro micrositio a partir de los requisitos y los requerimientos de la plataforma. No tenemos registros duplicados ni tenemos errores en haber captado la gente que quiso registrarse. Estamos en un proceso de revisión de los requisitos formales. Llevamos ya un avance del 70% al día de hoy y el 15, o sea el domingo, publicaremos la lista de las y los aspirantes que han reunido los requisitos correspondientes. Esa cuestión que se ha dicho de la inflación de los registros, no hay nada de eso en el micrositio del Poder Ejecutivo. Ahí se puede acreditar con toda facilidad. Todo mundo se inscribió en el micrositio que se abrió para ese efecto. 2 días después de terminar el registro hicimos públicas todas las listas sin que hasta el día de hoy se nos haya señalado ningún error o inconsistencia en las listas que presentamos. Entonces creo que sí es importante decirlo, porque también la ministra Piña en su entrevista dice que cada poder debe hacerse cargo de su legitimidad y claro que el Poder Ejecutivo se está haciendo cargo y estamos llevando a cabo un proceso impecable que resiste cualquier análisis y que nos va a llevar a elegir los mejores perfiles.